Bien, buenos días, ¿cómo están? Vamos a ver si terminamos con el eje 2 y poder después continuar con lo que realmente implica el interés de ustedes como futuros profesionales kinesiólogos, que es el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas para la obtención de energía. Hoy vamos a ver las etapas del metabolismo y algo que se denomina señalización celular, que es un aporte para poder entender el metabolismo. Si nosotros vemos esta filmina, podemos ver un panorama general del metabolismo. Y observando acá, vemos que todo lo que está en celeste implican rutas anabólicas, lo que está en rosa, rutas catabólicas, y lo que está en marroncito, el flujo de electrones. Y si nosotros vemos los colores entre el celeste y el rosa, es decir, anabolismo y catabolismo, vemos que en el catabolismo se parte de moléculas complejas para obtener moléculas más simples. Acá tenemos, amoníaco, acá abajo NH3, dióxido de carbono, agua, ¿sí? Todas estas rutas están interconectadas y se realizan en la célula al mismo tiempo y requieren de numerosas reacciones. Y como podemos ver, existe interconexión entre las rutas. Ahora, ¿es posible el estudio de todo este metabolismo así en forma tan general? No, digamos que a los fines didácticos podríamos decir, y no solo didácticos, sino de lo que implica también en cada etapa, podemos decir que el metabolismo se puede dividir en 3 grandes etapas. Entonces vamos a ver en primer momento, y recordando siempre que las rutas están interconectadas, vamos a ver las etapas del catabolismo. En una primera etapa, si comenzamos acá, arriba, a la izquierda, etapa 1, vemos moléculas, macromoléculas, como las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos, que estas eran macromoléculas formadas por unidades, denominadas monómeros, ¿sí? Y los lípidos. Entonces, tenemos acá estas macromoléculas y las biomoléculas como los lípidos, en una primera etapa, a través del proceso de digestión, esas moléculas se transforman en moléculas más sencillas que son los monómeros. Es decir, sus moléculas precursoras. En el caso de las proteínas, los aminoácidos, los nucleótidos, los ácidos nucleicos, los nucleótidos, los polisacáridos, los monosacáridos. Y a los fines de lo que a ustedes les interesa, vamos digamos, a estudiar principalmente lo que es el metabolismo de los triglicéridos, de las grasas, y sabemos que estaban formados por glicerol y ácidos grasos. Entonces, bueno, acá tenemos el glicerol y los ácidos grasos. Entonces tenemos desde las macromoléculas, las moléculas más sencillas, los sillares, los monómeros, y glicerol y ácidos grasos en el caso de los lípidos. En una segunda etapa, estos monómeros se convierten
en una pequeña cantidad de moléculas, y si ustedes observan bien, los monosacáridos terminan en piruvato, que finalmente va a dar acetilcoenzima A. Las proteínas, también, en realidad, los aminoácidos que ya habían sido digerido las proteínas y por lo tanto se obtuvieron aminoácidos, la digestión ocurre, como ustedes ya saben, en lo que es el tubo digestivo, ¿no? Entonces, una vez obtenidos esos monómeros, en el caso de los aminoácidos, también por una serie de procesos, una serie de etapas en las que se obtienen intermediarios de 2 a 3 átomos de carbono, vamos a obtener finalmente acetilcoenzima A. Y desde los ácidos grasos también vamos a obtener acetilcoenzima A. Entonces, ¿qué implica esta segunda etapa? Implica que los monómeros se conviertan en un número reducido de especies, como son intermediarios más sencillos, el piruvato de 3 átomos de carbono, la acetilcoenzima A, el grupo acetilo tiene 2 átomos de carbono, y otras moléculas. ¿Qué rutas metabólicas van a llevar a que esto se produzca? La glucólisis, en el caso de la glucosa, la degradación de los ácidos grasos por beta-oxidación y otros procesos que en el caso de los aminoácidos también van a terminar en acetilcoenzima A. Luego viene la tercera etapa que se lleva a cabo fundamentalmente en la mitocondria, en la que el grupo acetilo del acetilcoenzima A, como vemos, todos, proteínas, lípidos, en realidad grasas y los polisacáridos terminaron en acetilcoenzima A. Esa acetilcoenzima A ingresa a la ruta catabólica definitiva, que es el ciclo de Krebs, y allí son terminados de oxidar los átomos de carbono hasta dióxido de carbono y agua. Eso ya lo vimos en la filmina, se los marqué en la filmina anterior. También, acá en el ciclo de Krebs, y algo en la segunda etapa, en la glucólisis, se generan NAD y FAT reducido. Y a partir de este NAD y FAT reducido, estos ingresan a la cadena de transporte de electrones que están asociados a la fosforilación oxidativa para finalmente producir ATP. Y se regenera el NAD como NAD oxidado y FAD como FAD oxidado, como para reiniciar los ciclos y volver a ser utilizados. Esto en cuanto a las etapas del catabolismo. Entonces lo que tenemos que considerar acá o ver de forma, recalcar, que tanto el objetivo de la etapa 1 y de la etapa 2 implica la degradación. En cambio, el objetivo de la etapa 3, si bien se continúa con la degradación, porque el grupo acetilo tiene 2 átomos de carbono, en cambio el dióxido de carbono que se produce en el ciclo de Krebs tiene un solo átomo de carbono, se continúa con la degradación, pero el objetivo fundamental es obtener energía. En el caso del anabolismo, también podemos mencionar 3 etapas, pero en este caso fíjense que la etapa 1 está ubicada acá abajo, a la derecha, y partimos de precursores sencillos como el dióxido de carbono, como el amoníaco, como el agua. En el caso de sintetizar, por ejemplo, monosacáridos como la glucosa, eso va a ocurrir a través del proceso de fotosíntesis en los cloroplastos. Entonces,
desde, digamos, la mitocondria y desde lo que es el ciclo de Krebs, ahí obtenemos los pilares estos sencillos que finalmente se van a convertir en las macromoléculas. En la segunda etapa implica la transformación de esos metabolitos intermediarios. Por ejemplo, acá en el caso de lo que ocurre en la fotosíntesis, uno de los metabolitos intermediarios es el gliceraldehído 3-fosfato, para finalmente, siguiendo la ruta a través de lo que se llama el ciclo de Calvin, formar la glucosa. Y esa glucosa luego, en las plantas, es almacenada bajo la forma del polisacárido almidón, ¿sí? O si fuese otro monosacárido, en el caso, por ejemplo, de la fructosa, hay algunos vegetales, como el diente de león, que lo almacena como el polisacárido inulina, que nosotros ya lo hemos visto en la unidad 1. Entonces, en esta segunda etapa, decíamos, ocurre la transformación de estos metabolitos intermediarios en estas moléculas, en los monosacáridos, en los nucleótidos y en los aminoácidos. ¿Qué rutas son las que implican esto? Y la ruta de síntesis de ácidos grasos a partir de, fíjese, la acetilcoenzima A, la gluconeogénesis a partir de piruvato y otras moléculas, pero fundamentalmente una de las más importantes es el piruvato, y la síntesis de intermediarios, la síntesis de aminoácidos a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, distintos intermediarios del ciclo de Krebs. Y en la tercera etapa ya es la síntesis o biosíntesis de estas macromoléculas a partir de sus monómeros constitutivos. ¿Qué rutas implican esta etapa 3? La glucogenogénesis, la síntesis de polipéptidos y la síntesis de proteínas, entre otras. Obviamente acá estamos hablando de cuestiones muy generales, pero hay muchísimas moléculas que se sintetizan y que podemos ubicar dentro de cada uno de estos grupos. Bien, en cuanto al control, ¿cómo se controla este metabolismo? Lo importante es lograr la máxima eficacia, que implicaría la capacidad de lograr el efecto deseado y minimizando el gasto energético, es decir, con la mayor eficiencia posible. Para eso se necesita que el control y la regulación sean constantes y precisos, y el control, la regulación del metabolismo está dado básicamente por las necesidades energéticas de la célula. ¿Qué niveles de regulación y de control? Podríamos hablar de 4 niveles. Un control que tiene que ver con la cantidad de enzimas. Nosotros dijimos que en filminas anteriores hemos visto que esto se regulaba controlando la síntesis y la degradación de enzimas, es decir, a nivel genético. Un segundo nivel sería el control de la actividad enzimática, y esto se logra regulando la concentración de sustratos. Obviamente, si no hay sustrato, la enzima no puede actuar. La concentración de productos, la concentración de cofactores, regulando el pH, inclusive, o la temperatura misma, actúan como reguladores de la actividad enzimática. Ahora, recordemos que en general en el organismo el pH y la temperatura se mantienen constantes. Y también la actividad era regulada a través de enzimas alostéricas o enzimas que eran modificadas covalentemente, es decir, que añadían pequeños grupos en su molécula y esto modificaba su actividad inhibiéndolas o activándolas. Un tercer nivel está dado por la compartimentalización celular, es decir, las enzimas están ubicadas
en diferentes puntos de la célula. Entonces, este control, digamos, se basa principalmente en la distribución espacial y en la existencia de barreras físicas, que son las membranas, y controlan el traspaso o trasiego y la disponibilidad de sustratos, incluso de enzimas, de cofactores. También la compartimentalización a nivel tisular está dada en que algunos tejidos se especializan en determinados procesos metabólicos. Es decir, la compartimentalización no es solo dentro de la célula, sino también en la especialización de algunos tejidos. Por ejemplo, la gluconeogénesis ocurre casi exclusivamente en el hígado. Y un cuarto nivel del control es el control hormonal de la actividad enzimática, que las hormonas pueden estimular o inhibir rutas metabólicas. ¿Qué condiciones debe cumplir la regulación? Bueno, obviamente que debe ajustarse a las necesidades de la célula en cada instante. Ya sabemos que la célula produce energía, produce las macromoléculas. Al producir energía estamos hablando de procesos catabólicos, al producir las macromoléculas de procesos anabólicos, y también los eslabones estructurales que necesita en cada momento, con independencia, muchas veces con independencia de lo que exista en el medio. Pero, digamos, obviamente que si no hay suficiente sustrato, determinada ruta no va a ocurrir. Por lo tanto, otra condición que debe darse es que el metabolismo debe ser flexible con las variaciones de nutrientes que se presentan en el medio en diferentes momentos. Vamos a ver ahora otro tema que es el de la señalización celular, pero obviamente que está muy relacionado con todo lo que estamos viendo hasta el momento. Tenemos que saber que ninguna célula vive en forma aislada. Las células constantemente están interactuando con distintos estímulos del ambiente, la temperatura, el pH, la luminosidad, la concentración de iones, los nutrientes, otras células mismas. Entonces, para asegurar su supervivencia, se deben monitorear las variaciones de estos factores en forma permanente. ¿Quiénes son básicamente los encargados de monitorear las variaciones de estos factores? Los sistemas nervioso y endocrino, que adaptan la actividad de cada célula a las necesidades del organismo para que funcione como una unidad integrada. Esto lo hacen a través de un proceso que se llama señalización celular. Entonces podemos definir la señalización celular como el proceso de conversión de distintos tipos de señales en respuestas celulares. Es decir, la señal se transforma en una respuesta celular. Esas respuestas a la señalización pueden tener un carácter excitatorio, es decir, activar una vía, inhibir una vía o modularla. Y como, digamos, respuesta final a toda esta señalización celular, se puede observar una alteración en el movimiento celular, en la forma celular, en la división celular, en el metabolismo celular o en la expresión de determinados genes. ¿Qué naturaleza? Entonces, si hay moléculas señalizadoras o hay señales, ¿qué naturaleza pueden tener las señales? La mayoría, bueno, pueden ser de naturaleza química o física. De naturaleza química tenemos que pueden ser sustancias liposolubles e hidrosolubles. La mayoría son de naturaleza polar. Y
Estas sustancias tienen entonces receptores tanto en la superficie de la membrana celular o a nivel intracelular. ¿Qué tipo de sustancias pueden ser esa señal? Iones, aminoácidos, azúcares, lípidos, nucleótidos, azúcares, hormonas, péptidos, es decir, pequeños, bueno, pongamos 10, 15, 30 aminoácidos, 40 aminoácidos unidos, péptidos, pequeños péptidos, algunas proteínas, gases como el óxido nitroso, el monóxido de carbono. Y señales de naturaleza física como la luz y tensiones mecánicas. Las señales de carácter hidrofóbico y moléculas pequeñas pueden atravesar la membrana plasmática, y esto debido a qué? A que la membrana plasmática es de naturaleza hidrofóbica. Recordamos que estaba formada por fosfolípidos. Y entonces, al atravesar la membrana plasmática, ejercen sus efectos a través de receptores en el interior celular. En cambio, las señales hidrofílicas, que son la mayoría, no atraviesan la membrana lipídica, y si lo hacen a través de canales, y necesitan, por no atravesar la membrana lipídica, necesitan receptores específicos de la superficie de la membrana celular. ¿Qué características tienen estas señales? Obviamente, para que puedan producirse una respuesta, la señal tiene que ser detectada, tiene que ser decodificada, tiene que ser ampliada, tiene que ser integrada y transformada por la célula blanco o diana, es decir, la célula sobre la que va a actuar esa señal. Pero además, esa señal no puede estar en forma permanente, porque, bueno, tiene que existir un momento en que se corta, por ejemplo, una ruta metabólica o la despolarización de una membrana. Por lo tanto, esa señal debe ser rápidamente destruida, y eso se logra a través de la degradación enzimática, de la recaptación, algunos iones o algunas sustancias, sobre todo en la sinapsis, son recaptadas por la célula que la liberó, y también la difusión al medio extracelular. Eso hace que, bueno, implique su dilución o que sea destruida allí. Otra característica es que una misma señal puede desencadenar respuestas diferentes dependiendo del tejido o de la célula blanco sobre la que actúa. Por ejemplo, si nosotros observamos la acetilcolina en la célula cardíaca, la acetilcolina podemos, digamos, como esquematizarla o representarla a través de este circulito rojo. Tenemos acá una célula cardíaca, la acetilcolina. Entonces, ¿qué efecto tiene sobre la célula cardíaca? Es la relajación. En cambio, sobre la célula del músculo esquelético, el efecto que tiene es la contracción. Y, por ejemplo, sobre las glándulas salivales, el efecto que tiene es la secreción. Entonces, es una misma señal, la acetilcolina, que dependiendo de las células o del tejido blanco, tiene distinta respuesta. ¿Qué tipos de comunicación celular se dan? Son diferentes modos de intercambiar señales entre las células, pero básicamente la forma en que lo hagan tendrá que ver con la distancia que exista entre la célula generadora de la señal y la célula que recibe esa señal, es decir, la célula diana o blanco, y también del tiempo
requerido para inducir una respuesta. Cuando la distancia es grande entre la célula que genera la señal y la que la recibe, tenemos que es un tipo de comunicación celular endocrina. Cuando la distancia es menor, es decir, la distancia se genera localmente y es recibida la genera una célula y es recibida por células vecinas, se puede hablar de una señalización de tipo paracrina y dentro de estas, una especial es la señalización sináptica. A veces una célula genera una señal que es captada por receptores que ella misma posee en su célula, en ese caso en su membrana plasmática. En ese caso podemos hablar de una comunicación celular autocrina. Y señales de células que están en contacto físico una con la otra, entre la célula diana y la que recibe la señal, perdón, la célula diana que recibe la señal y la que la emitió, tenemos un tipo de comunicación yuxtacrina. Y otro tipo serían las neuroendocrinas. Bien, en cuanto a las señales endocrinas, se realiza a través de las hormonas. Las hormonas son producidas por glándulas, por ejemplo, por la tiroides, por la paratiroides, el hipotálamo, la hipófisis, por las gónadas, es decir, los testículos, los ovarios, el páncreas. Y esas hormonas son liberadas al torrente sanguíneo actuando sobre otros órganos o tejidos. Entonces nosotros podemos ver acá la célula endocrina libera la hormona, va por el torrente sanguíneo a otras células de otros tejidos, las células blanco, en las que existen receptores para esta hormona. La autocrina, habíamos dicho algo ya, que en la misma célula emisora hay receptores en su propia superficie, ella produce la señal y en su propia superficie tiene receptores para esa señal. ¿Cuándo es importante? Durante el desarrollo celular, para lo que implica la adquisición de la identidad celular, es decir, si una célula va a ser del músculo esquelético o va a ser una célula del sistema nervioso. La paracrina es cuando la célula emisora y la receptora se encuentran próximas, entonces tenemos la célula emisora y muy cerca la célula diana. ¿Cuándo es importante? Esto es importante durante el desarrollo celular. Dijimos que un tipo especial es la neurotransmisión, que ya lo vamos a ver. Ahora, existen algunos casos en que una señal puede tener tanto efectos autocrinos como paracrinos, es decir, esta misma célula emisora puede tener receptores sobre ella misma y ahí será autocrina, pero también paracrina. La señalización yuxtacrina o gap junction, también uniones comunicantes, estas dependen del contacto directo, digamos, entre dos células que poseen como canales de comunicación entre ellas. Estos canales se forman y porque coinciden proteínas transmembranas, es decir, en esta célula y en esta otra, tanto en la emisora como en la diana, tenemos proteínas que atraviesan sus membranas celulares, ¿sí? Y entonces coinciden ambas proteínas y pueden entonces intercambiar moléculas de bajo peso molecular, que son mediadores intracelulares o precursores de ácidos nucleicos y mediadores intracelulares como el calcio o el AMP cíclico. Entonces, ¿esto qué es lo que, digamos, que se logra con esto? Que un grupo de células coordine su respuesta, las células dianas coordinan su respuesta en señal a una que
emitió la señal. Y otra forma de señalización directa sería cuando dos células pueden, digamos, unirse entre sí porque tienen proteínas complementarias en su superficie. No que coincidan las proteínas transmembranas, sino proteínas que son complementarias, como pues, se puede hablar de la complementariedad entre antígeno y anticuerpo, por ejemplo. Un caso muy particular es el de las células natural killer, que son un tipo de linfocitos T que pertenecen a la inmunidad innata y que son capaces de reconocer, estos natural killers son capaces de reconocer receptores en células del cuerpo que estén infectadas por virus o células tumorales. Y entonces, a través de este receptor, digamos, estas natural killers producen sustancias tóxicas que, digamos que en cierta manera inyectan a esta célula que posee el virus o a esta célula tumoral y de esta manera la destruyen. No son células fagocíticas como el caso de los macrófagos, sino que inducen la muerte de las células, por ejemplo, que tienen virus, a través de, digamos, introduciéndole en ella sustancias que las matan, sustancias citotóxicas. En el caso de la señalización sináptica, es decir, de la neurotransmisión, sabemos que las neuronas transmiten impulsos eléctricos, esos impulsos eléctricos, la neurona, el cuerpo neuronal, genera un impulso eléctrico, ese impulso eléctrico se transmite a lo largo del axón y al llegar a digamos, a la finalidad al fin del axón, ahí encontramos pequeñas vesículas en las que se encuentran almacenados neurotransmisores. Y allí provocan, ese impulso nervioso provoca la liberación de ese neurotransmisor, que sería, lo podríamos llamar el ligando. El ligando es una sustancia con capacidad, una molécula con capacidad de unirse a un receptor en una célula diana, y entonces estas moléculas, digamos, liberadas a raíz de ese impulso nervioso, son liberadas al medio y captadas por la célula diana. Y allí, en esta célula diana, que van a producir la apertura de canales iónicos, el cambio de potencial eléctrico a lo largo de esta membrana, etc. Obviamente que estos neurotransmisores, una vez que son liberados, tienen que ser degradados rápidamente o pueden ser reabsorbidos por la célula emisora para reiniciar el ciclo y poder responder a una nueva señal. Otro tipo de señalización o de comunicación entre las células es la neuroendocrina, en la que una célula nerviosa produce la liberación de neurotransmisor, de hormonas, digamos, ¿sí? Que son liberadas al torrente, neurohormonas en este caso sería, que son liberadas al torrente sanguíneo, y de allí viajan hasta encontrar la célula blanco que tienen los receptores para el otro. Un caso es el ejemplo de la oxitocina, que actuaría como una neurohormona. La transducción
bueno, ya vimos bien entonces los distintos tipos de comunicación celular, entonces vamos a ver qué implica la transducción de señales. Viene una señal, actúa sobre un receptor, ¿qué pasa con esa señal? Entonces este proceso se conoce como transducción de señales o cascada de señalización intracelular. Podemos definirlo como el mecanismo por el cual el receptor transforma una señal extracelular en una nueva señal intracelular. O de otra manera, el proceso por el que una célula convierte una determinada señal o estímulo exterior nos referimos a exterior a ella, ¿no? Es decir, producida en otra célula, en otra señal o en una respuesta específica. Ahora, ¿cuál es el mecanismo básico de la transmisión de la señal desde el exterior hacia el interior? Se basa en los cambios conformacionales, esto es muy importante. El receptor de la señal sufre cambios conformacionales cuando se une la señal, que sería el ligando. Y al sufrir estos cambios conformacionales, ese receptor pasa de un estado inactivo a un estado activo y de esa manera adquiere la capacidad de influir en la actividad de proteínas intracelulares que amplifican la señal recibida. Vemos acá un ejemplo de un recorrido que realiza una señal desde el momento que impacta o se une, en realidad se une al receptor. Entonces se da la unión, en el caso, por ejemplo, de la adrenalina, cuando se une al receptor, por ejemplo, una célula en el músculo esquelético. A ver, tenemos que salir corriendo, necesitamos energía, necesitamos ATP, en el músculo hay glucógeno almacenado, ese glucógeno es un polisacárido constituido por glucosa, la glucosa nos puede dar energía. Bien, ¿qué se desencadena? ¿Qué proceso se desencadena a partir de que la adrenalina, digamos, de la adrenalina fue, digamos, captada por el receptor de esas células musculares? Si nosotros podemos ver, hay todo un proceso que se llama transducción, en el que ocurre una activación de proteínas que están en forma inactiva, van activándose, ¿sí? Entonces, en la parte izquierda nosotros vemos las distintas proteínas que están inactivas, muchas de ellas son enzimas, hasta que finalmente termina en que hay glucógeno, acá es glucógeno fosforilasa activa, acá al final, si se transforma esa glucógeno fosforilasa, ¿qué es lo que hace? A partir de glucógeno liberar una molécula de glucosa 1-fosfato, que esa después es transformada en glucosa 6-fosfato y puede pasar a la glucólisis para finalmente después obtener ATP. Esto ocurre a través de toda una cascada, ¿no? Fíjense, la unión de los ligandos en sus receptores en las células dianas desencadena la activación secuencial, esto toda una secuencia de enzimas efectoras conocida como cascada enzimática, que permite multiplicar el efecto hasta unas 10 a la 8 veces. Fíjense acá, una sola molécula de adrenalina, ¿cuántas glucosas 1-fosfato puede llegar a generar? Hasta 100 millones de moléculas. Es decir, que hay toda una amplificación de la señal. ¿Qué propiedades tiene el complejo ligando-receptor? Podríamos hablar básicamente de tres propiedades generales. La especificidad,
ya que un ligando se une a un receptor que solamente supone o implica que lo va a recibir, es decir, que tiene una adaptación, existe entre ambas moléculas una adaptación estructural. Esto es más o menos como la llave y la cerradura. Cada receptor entonces reconoce una molécula o unas pocas moléculas, es decir, que un receptor puede reconocer a más de un tipo de molécula y puede inclusive distinguir entre isómeros. Ahora, ligeras diferencias estructurales del ligando pueden desencadenar efectos opuestos. ¿Cuáles son los efectos? Un efecto será agonista cuando ese ligando, al unirse al receptor, lo active. Y será un efecto de tipo antagonista cuando, al unirse al ligando al receptor, inactive o bloquee a ese receptor. La saturabilidad, ¿qué implica? El número de receptores en una célula es limitado, están distribuidos, por ejemplo, ya sea en el interior celular o en la membrana celular, pero existe un número limitado de receptores. Ahora, si aumenta la concentración de ligando, no aumenta en general el número de receptores. Y otra propiedad es la reversibilidad, y esta propiedad tiene que ver con que el complejo ligando-receptor es transitorio, es decir, que se disocia el ligando del receptor y entonces el ligando, ahí esa señal, bueno, dijimos en filminas anteriores que era eliminada, ya sea por enzimas o porque era recaptada, por ejemplo, entonces termina la cascada de señalización. Y de esta manera el receptor puede quedar libre para próximas uniones con nuevas moléculas de ligando. ¿Cuáles son las etapas de la transducción de señales o cascada de señalización intracelular? Podemos reconocer básicamente 7 etapas. Primero, la síntesis de la molécula de señalización o ligando por la célula emisora. Esta molécula se libera generalmente al torrente circulatorio y entonces es transportada hasta la célula diana. Mayormente, muchas de ellas, en el caso de las hormonas, por ejemplo, a través del torrente circulatorio. Una vez que llega a la célula diana, se fija el ligando al receptor, que es una proteína ubicada en la membrana celular, y da inicio, entonces la unión de este ligando con su receptor implica la activación de ese receptor. Es decir, que este receptor estaría integrando esa señal. Esta integración de la señal implica la iniciación de una o de múltiples vías de señalización. En estas vías, en estas múltiples vías en las que se amplifica la señal, ¿qué es lo que ocurre? Se generan segundos mensajeros o se activan proteínas efectoras que están ahí en el citoplasma, los segundos mensajeros difunden por el citoplasma y activan finalmente lo que van a ser las proteínas diana, es decir, las proteínas finales que van a desencadenar la respuesta. Y esa respuesta implican cambios específicos tanto en la función celular, en el metabolismo celular o en el desarrollo celular. Aquellas, por ejemplo, que tienen que ver con el desarrollo celular, implica alterar la actividad de factores de transcripción y por lo tanto generando una respuesta que modifique la actividad de un gen
o conduzca a un proceso como la división celular. Una vez bueno, se produce esa activación del receptor, entonces la señal debe ser eliminada. Entonces acá vemos cuáles son los target proteins, ¿qué implica esto? Las proteínas diano, las proteínas sobre las que actúan estas señales, y vemos entonces regulación del metabolismo a través de enzimas, alteración en el metabolismo. Cuando decimos alteración, no tenemos que entenderlo como que se altera, sino consideremos en una célula que está sin hacer nada, entonces le llega una señal o está haciendo algo, pero le llega una señal y a partir de esa señal comienza a activarse determinada vía. Es decir, una vía que estaba inactiva pasa a ser activa. Con eso entendemos alteración, esta palabra alteración. Entonces, alteración del metabolismo, alteración en la expresión de genes, es decir, que no se estaba, por ejemplo, transcribiendo un ADN a un ARN mensajero y de pronto, gracias a esta regulación a través de factores de transcripción, sí comienzan a expresarse esos genes. Lo mismo que, por ejemplo, la producción de proteínas del citoesqueleto para producir una respuesta como el movimiento. ¿Qué características básicas tiene un sistema de transducción de señales? Una de ellas, la amplificación de la señal. Ya lo vimos, la cantidad de veces, un ejemplo de la cantidad de veces que puede llegar a ser amplificada una señal. Si nosotros vemos este dibujito también, acá vemos que una señal, ¿sí? Tenemos unas moléculas que impactan sobre receptores o que, digamos, se unen a los receptores, desencadenan una señal y esta señal en el interior celular es amplificada. Es decir, la amplificación tiene que ver con el incremento o el aumento de proteínas implicadas en ese proceso. La divergencia de la señal tiene que ver con que un solo receptor puede activar varias rutas de señalización, generando, por ejemplo, se generan segundos mensajeros o enzimas efectoras que tienen varias enzimas diana. Entonces, por ejemplo, acá tenemos en la parte izquierda una ruta de señalización que generan segundos mensajeros y estos segundos mensajeros pueden activar enzimas que pertenecen a otra también o que son compartidas con otras rutas de señalización. Entonces, la divergencia, esta divergencia simultánea de distintos procesos celulares, esto hace que se puedan dar en forma simultánea diferentes procesos celulares que llevan en conjunto a una respuesta celular. Y otra característica es el retrocontrol negativo, en la que algunas de estas proteínas efectoras tienen una función de, digamos, inhibir, ¿no es cierto?, a proteínas que se encontraban al inicio de la cascada, y entonces, de esta manera, el receptor puede quedar libre para una nueva señal. Vamos a hablar un poquito de los receptores. ¿Qué son los receptores? Los receptores son proteínas o glicoproteínas. Nosotros ya vimos la importancia que tenían los lípidos
unidos a las proteínas cuando vimos oligosacáridos. Entonces podemos decir los receptores son glicoproteínas a los que se unen un ligando y se une, dijimos, en forma selectiva, formando un complejo ligando-receptor y desencadenando una cascada de señalización. Existe una estrecha relación conformacional o complementariedad estructural entre el ligando y el receptor. Entonces, la unión la unión de ese ligando al receptor desencadena una cascada de señalización que termina con cambios en el interior celular. ¿Cómo se pueden clasificar los receptores según su ubicación? En intracelulares, aquellos que se encuentran en el interior del citoplasma o en el núcleo, o receptores de la superficie celular, ubicados en la membrana plasmática. Vamos a ver, en primer lugar, los receptores los receptores ubicados en el interior celular. Pueden encontrarse en el citoplasma o en el núcleo. La activación de estos receptores, y cuando hablamos de activación, estamos hablando de que le llega una señal, puede desencadenar la activación o puede significar la activación o inhibición de factores de transcripción que se unen. Los factores de transcripción, recordemos que son proteínas que se encuentran, proteínas, bueno, que tienen la función de unirse a una secuencia específica del ADN y de allí activar o inhibir la transcripción de la información genética del ADN al ARN. Eso sería un factor de transcripción. Proteínas que se unen a una secuencia del ADN activando o inhibiendo la transcripción de la información genética desde el ADN o al ARN. Entonces, de esta manera se regula la expresión de genes para la posterior síntesis de proteínas. Los receptores que se ubican en el citoplasma, estos que están acá a la izquierda, se une el ligando al receptor, se forma el complejo ligando-receptor, ese complejo se transloca, es decir, se traslada hasta el núcleo y allí se une al ADN, ese complejo ligando-receptor, actuando a la manera de factor de transcripción y desencadena la expresión de determinados genes. Otros receptores intracelulares, sin embargo, están ubicados en el núcleo, es decir, ingresan a través de la membrana plasmática y en general son liposolubles, y el receptor se encuentra en el núcleo. Ese receptor tiene una parte digamos, como para que allí se ubique la señal, y otra parte que va a estar en contacto con el ADN, una zona que va a estar en contacto con el ADN, y luego que entonces este receptor se unió, perdón, que esta señal se unió al receptor, se desencadena todo lo que implicaría la transcripción de un gen desde el ADN al ARN mensajero. ¿Qué tipo de receptores tienen o están ubicados a nivel del núcleo?
receptores de estrógenos, receptores de las hormonas tiroideas, receptores de andrógenos, receptores de la vitamina D. En cuanto a los receptores de membrana, son muchos los receptores de membrana. Solo vamos a ver algunos ejemplos. Son proteínas ancladas a la membrana celular, a las que se une el ligando en la parte exterior de la célula. Uno típico, podríamos, digamos, como mencionar como típico, el receptor acoplado a la proteína G. Generalmente estos receptores de membrana tienen lo que se llama una región o dominio extracelular al que se une el ligando, un dominio hidrofóbico. Obviamente dijimos que eran proteínas, todo esto que vemos acá nosotros como rectangulitos, todo esto es una misma proteína. Fíjense, acá tenemos el grupo amino y acá en el exterior celular el grupo amino, y en cambio en el interior el grupo carboxilo. Y todo esto que vemos acá es una misma proteína, obviamente es una proteína bastante compleja, ¿sí? Entonces, el dominio hidrofóbico es el que atraviesa la membrana y el dominio intracelular sería el que transmite la señal. En varios casos, el ligando, que puede ser una hormona, se considera el primer mensajero. Entonces, este receptor, una vez que es activado, es decir, que le llega la señal, activa proteínas efectoras, que pueden ser enzimas o pueden ser canales, que llevan a la producción de pequeñas moléculas que se denominan segundos mensajeros, o a otras proteínas efectoras que difunden y amplifican la señal en el interior celular. Vamos a ver algunos tipos de receptores de membrana. Entre ellos tenemos canales iónicos, receptores con actividad enzimática o receptores asociados a proteína G. Vamos a ver receptores acoplados a proteína G. En este caso, bueno, tienen esta, digamos, la sigla como GPCR, desde el inglés, receptores acoplados a proteína G, ¿sí? Son una gran familia, pero en general comparten la misma estructura y métodos de señalización. Y se unen, tienen la característica que estos receptores se unen a ligandos de diferente tipo, a muchos ligandos diferentes. Entonces decimos, receptores acoplados a proteína G. Es decir, tenemos un receptor en la membrana y ese receptor está en contacto o se acopla a una proteína de la membrana denominada proteína G. ¿Qué es la proteína G o qué son las proteínas G? Son el nexo entre el receptor y la proteína efectora. Esas proteínas G también son de diferentes tipos y las que, digamos, suelen estar con las que se asocian a este tipo de receptores acoplados a proteína G, están compuestas por 3 subunidades, las alfa, beta y gamma. Esto ya lo vamos a ver un poco mejor en la filmina siguiente, pero lo que tenemos que saber que estas proteínas G se unen a través de la subunidad alfa al nucleótido de difosfato de guanosina, el guanidín difosfato, y lo intercambian por GTP y de esta manera se activan. Es decir, estas proteínas, así como el receptor, si no interactúa con él la señal, el receptor está inactivado. La proteína G
está inactivada cuando está unida a ella el GDP. Ahora, una vez que a causa de la señal que fue recibida por el receptor, esta proteína G intercambia este GDP por GTP, esta proteína G se activa. Entonces esa subunidad alfa unida al GTP puede interactuar con otras proteínas y desencadenar una vía de señalización a nivel intracelular, lo que finalmente va a conducir a una respuesta. ¿Qué ocurre cuando el ligando se une al receptor? Dijimos que siempre sufría un cambio conformacional, y ese cambio conformacional es el que le permite actuar sobre la proteína G y que esa proteína G intercambie el GDP por GTP. Una vez que intercambió el GDP por GTP, se separa esa subunidad alfa de las subunidades beta y gamma. Y esa subunidad alfa entonces va a interactuar con esa proteína efectora. Cuando se separa entonces el ligando del receptor, el GTP es hidrolizado a GDP y la subunidad alfa nuevamente puede recombinarse con la porción beta y gamma, y de esta manera la señal se discontinúa, es decir, finaliza la señal. Vamos a ver esto en esta próxima filmina con dibujos, que es más fácil. Entonces tenemos en lo que sería, esto actúan como se llama sistema off-on, es decir, de apagado y prendido. Entonces vamos a ver cuando el receptor está apagado. Tenemos el receptor asociado a proteína G, que dijimos que estaba conformado por un dominio extracelular, un dominio transmembrana y el dominio del interior celular. La proteína G, constituida por las tres subunidades alfa, beta y gamma, la alfa unido al GDP. Y una proteína efectora, es decir, a la que se va a unir la subunidad alfa una vez que el receptor se active. Entonces, tenemos un primer mensajero, por ejemplo, una hormona o un estímulo gustativo. Ese primer mensajero se une al receptor. La unión de este receptor, la unión de este primer mensajero de la hormona al receptor produce un cambio conformacional en este receptor que hace que se acople este receptor a la proteína G, activándola. ¿Qué implica la activación de esta proteína G? Que intercambie este GDP por GTP y se separe de estas subunidades alfa y beta. Entonces, se separa esa subunidad alfa a la que tiene unido el GTP y actúa sobre este efector inactivo, por ejemplo, una enzima, la adenilato ciclasa. Entonces, ahí, esta subunidad alfa que estaba activada, unida al GTP, activa a este efector, por ejemplo, a esta adenilato ciclasa, y de esta manera se desencadena toda una cascada de señalización. Una vez que ya se termina esa cascada de señalización, el GTP nuevamente es intercambiado por GDP y la subunidad alfa se une nuevamente a esta subunidad beta y gamma, y el ligando, entonces, bueno, esto ocurre cuando el ligando se separa del receptor. Un ejemplo, vamos a ver acá, es una señalización clásica, digamos, a través de esta vía.
tenemos es el receptor transmembrana con su dominio extracelular, el intracelular y el transmembrana. El receptor acoplado a proteína G, es decir, acá vemos la proteína G, y en un caso, la activación de este receptor, es decir, la activación implica todo lo que vimos en la filmina anterior, que se separe esta subunidad, que se une el GTP, eso hace que esta proteína G estimule, de ahí viene, estimule la adenilatociclasa. La adenilatociclasa produce a partir del ATP AMP cíclico, se activa la fosfoquinasa A y esto lleva a la fosforilación de proteínas. Otra acción puede ser que active la fosfolipasa C, que está ubicada, esta fosfolipasa digamos, pegada a la membrana interna de la célula, la membrana plasmática en su parte interna, y actúe sobre fosfolípidos, produciendo fosfolípidos que tienen el hidrato de carbono, que era el inositol, produce la hidrólisis, esta fosfolipasa produce la hidrólisis de esos fosfolípidos, generando por un lado inositol trifosfato y por otro lado diacilglicerol. Este diacilglicerol va a producir la activación de fosfoquinasa C, y esa fosfoquinasa C activada va a producir la fosforilación de diversas proteínas. Y por otro lado, el inositol trifosfato en el citoplasma queda libre en el citoplasma. Este diacilglicerol en general queda asociado a la membrana plasmática. En cambio, el inositol trifosfato que se libera produce la apertura de canales de calcio, que el calcio está acumulado en el retículo endoplásmico, y la liberación de este calcio de las cisternas, de donde está almacenado en la cisterna. Esta liberación produce distintas respuestas, y una de ellas es que este calcio liberado se una, por ejemplo, a la calmodulina, que es una proteína presente en todos los tejidos y regula la actividad de diversas proteínas, entre ellas algunas quinasas. Entonces, calmadulinas que actúan sobre quinasas. Estas K significan quinasas, que producen sobre estas quinasas diversas fosforilaciones, y estas fosforilaciones de las quinasas finalmente llevan a la modificación de actividad enzimática, por ejemplo, a la apertura de canales de iones, a que se activen factores de transcripción y por lo tanto se active o se inhiba la transcripción génica. Entonces, vemos acá un ejemplo de señalización a través de receptores acoplados a proteína G. Como ustedes verán, esto yo traté de decírselos de la forma más sencilla, pero son mecanismos muy, muy complejos que se dan en el interior celular y que, pensémoslo, en nuestro organismo están ocurriendo en este momento cientos de ellos. Otro tipo de receptores son aquellos receptores con actividad enzimática. Un ejemplo es el de la tirosina quinasa. La tirosina es un aminoácido que tiene, digamos, que es de naturaleza polar. La unión del ligando al receptor favorece la asociación de dos receptores próximos. Entonces, vimos receptores con actividad enzimática, es decir, de tirosina quinasa. Tenemos estos receptores
actúa el ligando sobre estos receptores se asocian, es decir, se dimerizan, se forma un dímero y se fosforilan. Acá podemos ver a la derecha que están fosforilados. Al estar fosforilados, se activan. Y esos grupos fosfatos, a su vez, sirven de anclaje para otras proteínas que van a iniciar toda una cascada de señalización y, en definitiva, luego la respuesta celular. Muchas de esas proteínas que son activadas son, y que implica esta activación, implica la fosforilación, entonces muchas de esas proteínas son quinasas. Y las quinasas, a su vez, regulan a otras proteínas que son las que inician la respuesta celular. Otro tipo de receptores a nivel de la membrana plasmática son los receptores de canales iónicos, que pueden ser activados por voltaje, por unión del ligando, por estímulos mecánicos, son comunes en el sistema nervioso, ¿sí? La unión, en este caso, la unión del ligando cambia también, como en todos los otros casos, cambia la conformación del receptor, pero aquí lo que ocurre es la apertura de un canal. Entonces nosotros tenemos proteínas, ustedes ya esto lo deben haber visto en biología, que hay proteínas transmembranas que se ubican en la membrana plasmática y que la atraviesan y actúan a la manera de formando un canal, y ese canal puede abrirse. Al abrirse, esto provoca el flujo de iones, por ejemplo, la entrada de calcio, de sodio, de potasio, de cloruro, o su salida, depende del caso, y esto tiene como consecuencia la alteración del potencial eléctrico de la membrana celular. Existe una especificidad de canal y del tipo de célula. ¿Cuál es la respuesta a esa, por ejemplo, entrada de iones? Y una despolarización, y por ejemplo, de la membrana celular, y por lo tanto la transmisión del impulso nervioso. Aquellas neuronas que presentan el canal de sodio responden a la unión del neurotransmisor acetilcolina. Entonces acá, por ejemplo, se une el neurotransmisor, la acetilcolina. Esto provoca un cambio conformacional y hace que se abra el canal y entre el sodio. Y por lo tanto, entonces ahí provoca finalmente la despolarización de la membrana y la propagación del impulso nervioso a toda la célula. Otro tipo es la señal de calcio. El calcio es un ion muy importante y está implicado en tiene múltiples funciones. Por ejemplo, en la contracción muscular, en la liberación de neurotransmisores, en la visión, en la proliferación celular, en la secreción, en el funcionamiento del citoesqueleto, en el movimiento celular, incluso hasta en la expresión genética y en el metabolismo. En general, la concentración de calcio, bueno, siempre la concentración de calcio intracelular es mucho mayor, hasta unas 10.000 veces, perdón, la intracelular es menor que la extracelular. La extracelular es mayor que la intracelular. Y las señales estas de calcio están ligadas a procesos fisiológicos, dijimos, les nombré algunos, y podríamos decir o resumir que implican desde la fertilización del huevo hasta
la muerte celular programada, la apoptosis, pasando por todos los que le nombré y otros y otros, muchos más. El calcio que está en el interior celular se ubica en las distintas organelas, en el retículo endoplásmico, en las mitocondrias, en el aparato de Golgi. ¿Qué estímulos que hacen que ingrese el calcio a la célula? Por ejemplo, la despolarización de la membrana plasmática, la unión de ligandos desde el exterior, o también que distintos mensajeros químicos se unan al receptor de las señales de calcio y abran los canales de calcio. A su vez, el calcio que está almacenado en el retículo endoplásmico, por ejemplo, también puede ser liberado por señales que da el mismo calcio o diversos mensajeros. ¿Qué rutas son las que interviene el calcio? Son varias, pero también interviene en la regulación de las proteínas G, la regulación de los receptores de tirosina quinasa y en la regulación de canales iónicos. Es decir, de todos los ejemplos que hemos dado hasta ahora, en ellos interviene el calcio. Y el calcio, en definitiva, en el citosol se une a diversas enzimas, regulando su actividad y desencadenando diversas respuestas celulares. ¿A qué velocidad ocurren todos estos procesos de señalización? Bueno, si nosotros vemos, acá tenemos dos cuadros, nosotros vemos en esta célula, vemos que puede ser rápido, una velocidad rápida, de menores a los segundos, es decir, de los milisegundos a algunos minutos, o en forma más lenta, desde minutos a horas. Aquellas respuestas que tengan que ver, y bueno, acá, perdón, acá esto lo tenemos digamos, en una recta en la que se grafica, digamos, o se coloca el tiempo en horas. Fíjense, 10 a la menos 2, es decir, 0,01 hora, hasta 10 a la menos 6, lo que implicaría 0,000001 hora, es decir, 5 ceros y el 1, 10 a la menos 6, implicarían 0, 5 ceros y el 1, digamos, fracción de la hora. ¿Cuáles son los procesos de señalización que son tan rápidos, que implican milésimas de segundos, es decir, 2 a 3 milésimas de segundo? Tienen que ver con lo que implican los potenciales de acción y la contracción muscular. En cambio, hay algunos procesos de señalización que implican esos fosforilaciones de proteína a través de las proteínas G, la formación de la AMP cíclico, pueden llevar de 2 a 15 minutos. Y fíjense, 10 a la 2 implica 100 horas, es decir, aquellos que implican la transcripción genética, es decir, que el ADN a partir del ADN se transcriba al ARN mensajero, y de ahí todo lo que implica la migración del ARN mensajero al citoplasma, a los ribosomas, y de allí todo lo que implica la síntesis de proteínas con la traducción de señales. Todo eso es mucho más lento y puede durar varias horas.
¿Mm? ¿Por qué? Y porque todo eso, tenemos que ver todo lo que implica esta parte derecha de este dibujito. ¿Mm? Bien, ¿las vías de señalización actúan en forma independiente? No, no actúan en forma independiente. Hay una interacción entre las vías de señalización, es decir, que una misma respuesta puede estar inducida por varias vías de señalización. Esto permite el control extremadamente fino de las funciones celulares y a su vez esta interacción de señales hace que haya eventos de cruzamiento y convergencia de señal. Nosotros ya vimos por ahí en algunos de los esquemas que una señal iniciada en una vía podía activar enzimas o proteínas de otra vía. Esto implica el cruzamiento de señal. Entonces vemos, por ejemplo, acá un ejemplo de cruzamiento y convergencia de señales entre los receptores acoplados a proteína G y receptores de tirosina quinasa, los dos que vimos. Entonces vemos el receptor acoplado a proteína G y los receptores de tirosina quinasa. Entonces vemos toda esta cascada de señalización, pero podemos ver acá al final, ¿sí? Que por ejemplo desde esta proteína G activa fosfolipasa, diacilglicerol, proteinquinasa C, y esta proteinquinasa va a tener como blanco a diversas proteínas, que también esas proteínas van a ser activadas a partir de la, digamos, activación o por la vía de la señalización del receptor de tirosina quinasa. Entonces acá esto podríamos decir que es un ejemplo de convergencia. Y un ejemplo de divergencia podemos verlo, bueno, cuando esta señal que se inició en el receptor asociado a proteína G termina activando proteínas que, digamos, la señal, ¿qué significa divergencia? Que la señal se va abriendo, ¿sí? Entonces acá vemos cómo esta señal que se inició en este receptor de la asociado a la proteína G se va abriendo, ¿sí? O lo mismo acá con el calcio, se va abriendo y van activando distintas enzimas. En definitiva, podemos decir que se han identificado más de 300 vías de señalización intracelular. Ustedes han visto, en las células humanas, han visto la complejidad de todo esto, las que participan en los procesos celulares básicos y especializados para mantener la homeostasis tanto estructural como funcional. Y que cada respuesta celular es el resultado de múltiples vías de señalización que actúan en forma conjunta. Muchas de estas vías se entrecruzan, influyendo unas sobre otras, de forma tal que el grado de activación de cada enzima efectora depende del número de vías activadas en cada situación y por lo tanto la respuesta celular será distinta en cada caso.